Hube de buscar mi auténtico amo. Este bien pudiera ser el comienzo de un imaginario octavo tratado acerca de la vida del Lazarillo y de sus fortunas y adversidades. Un nuevo capítulo en el que el de Tormes desvelase una de las incógnitas que más quebraderos de cabeza ha planteado y no deja de suscitar en los estudiosos de la literatura española, la autoría de la considerada como la mejor novela del siglo XVI. Aproximadamente 5 siglos después de su escritura, el anónimo del Lazarillo aún no ha sido descubierto. Ninguna de las muchas atribuciones que se han ofrecido acerca de la paternidad de la obra ofrece un mínimo de credibilidad. Desde las primeras hechas en los inicios del XVII, en torno a las figuras del monje jerónimo Juan Ortega y de don Diego Hurtado de Mendoza, hasta alcanzar las realizadas a lo largo del pasado siglo, en las que, entre otros muchos, adquirieron relevancia los nombres de Juan de Valdés, Sebastián de Orozco, Pedro Berrúa y Hernán Núñez. El espejo de la lengua castellana, fácil, rápida y nerviosa. Catalogación que diese Menéndez Pelayo al Lazarillo, ingresa en el nuevo siglo sin resolver el gran interrogante que lo enmarca. De acuerdo en que la obra tuvo que hacer aparición anónimamente por lo atrevido de su contenido y de que su autor había de ser erasmista, estudiosos de la obra, como los casos más actuales del profesor Francisco Calero y la catedrática Rosa Navarro, se afanan en ofrecer fundamentadas teorías acerca de la autoría del Lazarillo. Para la catedrática Navarro, como lúcidamente expone en su reciente libro, Alfonso de Valdés, autor del Lazarillo de Tormes, no ofrece discusión ninguna la paternidad de la novela. Sin embargo, Francisco Calero, profesor de Filología Latina en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, defiende una teoría que atribuye la autoría del Lazarillo a Juan Luis Vives. Esta tiene como fundamento la atribución al célebre humanista valenciano de otras 3 obras anónimas del Renacimiento español: Diálogo de Mercurio y Carón, diálogo en que particularmente se tratan las cosas acaecidas en Roma el año 1527, y Diálogo de la Lengua, en las que el profesor Calero observa rasgos en común con el Lazarillo. Las características que las unen son las siguientes. En primer lugar, la importancia que tienen todas ellas dentro de la historia de la literatura española. Naturalmente, la más importante de todas es el Lazarillo de Tormes, que es considerada la segunda o la tercera obra en importancia dentro de la historia de la literatura española, pero también el Diálogo de Mercurio y Carón es muy importante. La segunda característica es que 3 de ellas están escritas en forma dialogada y en el Lazarillo de Tormes, aunque propiamente no es un diálogo, también tiene importancia la dialogística interna dentro de la obra. En tercer lugar, es el anonimato. Todas las 4 aparecieron sin nombre de autor. Esta circunstancia ha hecho que se haya escrito muchísimo sobre la autoría de las 4 obras, especialmente, como es natural, del Lazarillo de Tormes. En cuarto lugar, están unidas estas 4 obras por el espíritu erasmista que las anima. Y en quinto, el tema de la pobreza, que aparece especialmente en el Diálogo de Mercurio y en el Lazarillo de Tormes. En relación a una de las obras anteriormente comentadas, Diálogo de Mercurio y Carón, cuya autoría ha sido concedida indistintamente a Juan de Valdés y a Alfonso de Valdés, el profesor Calero ofrece una serie de argumentos que desmienten la tesis que atribuye la autoría de este diálogo al último de los hermanos de Valdés. En primer lugar, el nombre de Alfonso de Valdés aparece en el cuerpo de la obra, me refiero al Diálogo de Mercurio y Carón, concretamente en una carta del emperador Carlos V, que aparece firmada también por Alfonso. Pues bien, si Alfonso de Valdés hubiera querido a toda costa que su nombre no apareciera y no se relacionara con la obra, le hubiera sido muy fácil eliminar el nombre suyo o incluso eliminar la carta por completo, puesto que no es de absoluta necesidad para el desarrollo de la obra. En segundo lugar,
En contra de la autoría de Alfonso de Valdés está el hecho de que él ocupaba un puesto importante dentro de la Cancillería imperial, y esto le hubiera podido servir para evitar los problemas de la Inquisición. En tercer lugar, en contra de Alfonso de Valdés, podemos argumentar que, puesto que el diálogo de Mercurio y Carón, como ha sido reconocido por los grandes especialistas, es una obra maestra de la literatura española, el autor que la compuso tuvo que ser necesariamente un gran autor, un gran escritor dotado de genio literario. Y esto no lo tenía Alfonso de Valdés. En su época se decía que el latín de Alfonso de Valdés no era bueno. Incluso el cardenal García de Loaysa, confesor del emperador Carlos V, afirmó que en Roma se reían del latín del humanista conquense. Comparado su latín con el de Luis Vives, sostiene el profesor Calero, existe una diferencia abismal. Se podría argumentar que Alfonso de Valdés podría escribir muy mal en latín y muy bien en castellano, pero esto es una cosa anormal. El que escribe bien en una lengua, escribe bien en la otra. Hay un cuarto argumento en contra de la autoría de Alfonso de Valdés, y es que en el cuerpo de la obra, del diálogo de Mercurio, se ha visto un autorretrato del autor. Marcel Bataillon dijo que este autorretrato era el de Alfonso de Valdés, pero esto no es así, no puede ser. Si examinamos las características que aparecen en el autorretrato, comprobaremos que son 13, y de estas 13 apenas ninguna conviene a Alfonso de Valdés. Por ejemplo, en el episodio citado, el alma de la que se trata es la de un casado. Pues bien, no sabemos siquiera si Alfonso de Valdés estuvo casado o no. Otra característica muy importante del autorretrato es que el personaje dice que estuvo viviendo en la corte de unos reyes, y sabemos a la perfección que Vives vivió en la corte de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, pero no sabemos, sabemos con toda certeza que Alfonso de Valdés no vivió en ninguna corte de reyes. Desde sus años jóvenes, Juan Luis Vives había dado muestras de poseer extraordinarias cualidades literarias. Sí, aunque éste se expresaba en latín. En este aspecto sea tal vez donde adquiere dimensión la principal de las objeciones hechas a la autoría de Vives del diálogo de Mercurio y Carón. Efectivamente, un argumento posible en contra de la autoría de Luis Vives podría ser que Vives escribió en latín y el diálogo está escrito en español. Pero esto no es un argumento fuerte, porque en una carta de Luis Vives escrita a su amigo, que era por cierto de Toledo, y esto tendrá importancia para ver después las conexiones con el Lazarillo, escrita, como digo, a su amigo íntimo Juan de Vergara, le dice él mismo que va a empezar a escribir obras en español, y obras muy diferentes de las que había escrito hasta entonces. Por tanto, Luis Vives no solamente escribió en latín, en la que tiene una obra amplísima, sino que también escribió en español. Para el profesor Calero, tanto el diálogo de Mercurio y Carón como el diálogo de las cosas tuvieron que ser escritos por una persona profundamente interesada en la solución del problema de la pobreza y la mendicidad, y Juan Luis Vives compuso la obra más importante de todos los tiempos sobre el pauperismo. Llama poderosamente la atención, en efecto, que en una obra, como digo, de tipo histórico y de tipo político, para justificar la política de Carlos V, tenga una importancia tan grande la pobreza, la preocupación por los pobres, que se repite a lo largo de toda la obra. Esto solamente es explicable si el autor tenía una preocupación grande por solucionar
los problemas de la pobreza. Y esto ya hemos dicho que coincide, que conecta plenamente con la personalidad de Vives, que había tratado el problema unos años antes de una forma extensa, escribiendo un libro. Maestro de la dialogística, excelente lingüista, gran historiador y avezado conocedor de las literaturas griega, latina y española, en la escritura de Juan Luis Vives convergen una serie de rasgos lingüísticos que le vinculan a la escritura del diálogo de Mercurio y Carón. Las características lingüísticas del diálogo de Mercurio y Carón tienen que ser un argumento importante para la atribución de la autoría. Y estas características están de acuerdo perfectamente con la procedencia valenciana de Luis Vives. Por ejemplo, en el manuscrito, en el único manuscrito en el que nos ha llegado el diálogo de Mercurio y Carón, es muy abundante el seseo. Aparecen, por ejemplo, formas como sera por cera, encerrado por encerrado, etc. Esto quiere decir que el autor que escribió el diálogo de Mercurio y Carón practicaba el seseo, y esto se da también, por supuesto, en el valenciano y en el catalán. A todas estas características lingüísticas expresadas ha de unírseles el empleo del adverbio a osadas, cuyo significado es ciertamente, seguramente, adverbio cuyo empleo no es frecuente en el castellano y sí en el valenciano, y que, como apunta el profesor Calero, aparece 7 veces en el diálogo de Mercurio y Carón, ofreciendo de esta manera indicios sobre la autoría de un escritor de origen levantino, como es el caso de Juan Luis Vives. Aunque lo más determinante en la atribución de la autoría a Vives sea la repetición en el diálogo de ideas y pensamientos que aparecen expresados en otras obras del humanista. Ideas tales como la de que España está en paz y traslada la guerra fuera de sus fronteras, o la del amor por la paz. Para Juan Luis Vives era mejor una paz desfavorable que una guerra justa. Vives tenía como una característica muy especial de su estilo la repetición de las ideas, la repetición de los pensamientos. Esto se da en todas sus obras. Pues bien, en el diálogo de Mercurio y Carón he encontrado nada menos que 116 ideas o pensamientos que aparecen documentados en otras obras. Esto verdaderamente es lo decisivo para adjudicar la autoría a Luis Vives. En relación a la paternidad de Lazarillo, la tesis mejor fundamentada hasta ahora, según palabras del profesor Calero, es la de la profesora Rosa Navarro. Como expresa la propia profesora Navarro, ninguna obra, como ninguna persona, es hija de piedra. Alguien tuvo que escribir este espléndido relato y tuvo que ser además un prosista genial. Ese alguien, ese genial escritor, según la investigación literaria de la catedrática, apunta a Alfonso de Valdés. Empezó cuando me di cuenta de una anormalidad en el prólogo del Lazarillo. Seguí analizando las referencias históricas que había al final de la obra. Vi el contenido ideológico que tenía a través del análisis de los amos y del significado de la selección de esos ramos de Lázaro, y todo eso me ha llevado a ver que detrás del Lazarillo hay un autor erasmista, y luego, analizando los elementos comunes léxicos y al mismo tiempo ideológicos que había en la obra de Alfonso de Valdés, el mejor prosista, por cierto, de la primera mitad del siglo XVI, pude afirmar lo que estoy segura que es, que el autor del Lazarillo es Alfonso de Valdés, el secretario de cartas latinas del emperador, el mejor prosista de la primera mitad del XVI, una persona muy comprometida ideológicamente y un gran admirador del emperador. El texto del Lazarillo que tenemos está incompleto. Alguien le quitó un folio a la primera edición.
Este acontecimiento literario determina la existencia de 2 ediciones del Lazarillo del año 1554, concretamente la de Burgos y la de Medina del Campo, derivadas de un modelo del original de la obra, en las que no se encuentra separado el final del prólogo del comienzo del primer tratado. Casualmente me di cuenta de que el último párrafo del prólogo no encaja. Claro, todos habíamos admitido que había un cambio de interlocutor, pero no nos habíamos planteado el porqué de ese cambio de interlocutor, porque el Lazarillo comienza en que un personaje culto, se supone que el autor está hablando a los lectores sobre su obra, y de repente, sin ningún tipo de explicación, hay un cambio de interlocutor y se pasa a hablar de vuestra merced. Suplico a vuestra merced, dice comienza el último párrafo del prólogo del Lazarillo. Y ahí es cuando yo pensé, esto no encaja realmente. ¿No podría ser que se hubiera fundido 2 cosas distintas? ¿No podría pasar que este último párrafo fuera ya el comienzo de la obra? Y es cuando, a partir de esa hipótesis, empecé a pensar qué es lo que podría haber ocurrido para que se fundieran 2 cosas que no tenían nada que ver. En el folio arrancado del prólogo del original del Lazarillo figuraba el argumento de la obra, un resumen sucinto del relato, el esqueleto narrativo que lo sustentaba, según la catedrática Navarro. El siguiente paso fue pensar, ¿y qué podría haber en este folio supuestamente arrancado? Pensé en la posibilidad de algún dato sobre el autor, pero era un error, por supuesto. Y me di cuenta, al analizar las obras contemporáneas que aparecen dentro del Lazarillo, al analizar lo que faltaba en el texto que le diera sentido, vi que lo único que podía haber en ese folio arrancado era el argumento. El argumento es una parte que se encuentra pues, al comienzo de la Celestina, al comienzo de la Lozana Andaluza, al comienzo de la Comedia Tebaida o de las comedias de Torres Naharro o de las comedias de Plauto o de la obra de Alfonso de Valdés, el diálogo de las cosas acaecidas en Roma. ¿Y qué importancia podía tener el que se quitara ese argumento? Y además, ¿qué sería el argumento? Sencillamente unas cuantas líneas en donde se resumiera el contenido de la obra, una síntesis de la obra. ¿Y qué interés se podía tener en quitar el argumento? Precisamente el dar otro sentido a la obra, o sobre todo el quitar la formulación explícita del contenido ideológico que tenía la obra, porque ese argumento era una bomba ideológica. La supresión de esa clave de lectura ha permitido que sobreviviera el Lazarillo. Tan fuerte era lo que se decía que la obra no se nos hubiese conservado, pero a la vez nos han privado del auténtico sentido de la obra, sentencia la catedrática Navarro. Sin embargo, la investigación acerca de la autoría del Lazarillo, desarrollada por la catedrática, va más allá al preguntarse por el papel que desempeña en la obra ese párrafo fundido de manera equivocada con el prólogo. Es una presentación de Lázaro. Él está haciendo una declaración, porque el Lazarillo es una declaración. Ha pedido vuestra merced información sobre el caso, y Lázaro la está dando. Es una declaración que haría delante de un escribano, porque Lázaro no sabe escribir. Él no puede escribir su obra, él habla. De ahí la naturalidad del lenguaje del Lazarillo. Y esa declaración la tomaría un escribano que no se nombra porque es evidente que alguien estaría tomando esa declaración del personaje. Y el personaje no conoce a esa dama que ha pedido información sobre el caso. Y ella tampoco le conoce, por supuesto. Ella no ha pedido que informe Lázaro, sino que ha pedido información sobre el caso. Entonces, Lázaro se presenta. Eso es lo que es una creencia, en donde indica su relación con esa información pedida. Por eso yo digo que el comienzo es una creencia, una carta creencia o una creencia, si se quiere, sencillamente la presentación del personaje que va a hacer la declaración. Esta explicación abona la tesis de la paternidad de Alfonso de Valdés, sabio conocedor de la práctica epistolar. No en vano esa escritura, por persona interpuesta, fue práctica habitual para de Valdés, que había de escribir las cartas del emperador Carlos V.
Después de ese primer párrafo ya empieza la declaración que comienza con la historia de su vida, porque dice el propio Lázaro que para que mejor se entienda el caso lo va a tomar desde el principio, entonces da cuenta de su vida. Pero la obra no acaba con un episodio esencial de la vida de Lázaro, sino acaba precisamente con el relato del caso, que es la clave del Lazarillo. No es tanto una autobiografía del personaje de Lázaro, sino que es el relato, la declaración, la información que se hace sobre el caso, información pedida por un personaje que está implicado en ese caso. Dos últimas cuestiones. ¿Quién es la persona que se esconde tras ese «Vuestra Merced» presente en el último párrafo del prólogo? ¿Y cuál es el caso principal del Lazarillo? En ese final del Lazarillo, cuando Lázaro está contando ya el caso, cuando dice que los rumores apuntan a que su mujer, antes de casarse con él, había parido 3 veces, cuando dice la palabra parir, que es una palabra dura y que puede ofender a una dama, como sabe que se está dirigiendo a una dama a la que no conoce, pero que es la que ha pedido información sobre el caso, le pide perdón. Dice, hablando con reverencia de vuestra merced, porque ella está delante. Ese ella es el que me abrió los ojos y me hizo ver que el interlocutor de Lázaro, que ese vuestra merced, no era un clérigo como todos creíamos hasta el momento, sino que era una dama. Ahora bien, a mí me da lo mismo que sea un caballero o una dama. Lo importante, pero es una dama, pero lo importante es que me permitió ver el lazo que unía a ese interlocutor, a ese vuestra merced desconocido, con el arcipreste de San Salvador, porque todos sabíamos que el arcipreste de San Salvador era servidor y amigo de vuestra merced, era el único de los amos de Lázaro enlazado, relacionado con ese misterioso vuestra merced a quien se estaba dirigiendo Lázaro desde el comienzo. Pero en ese momento me di cuenta del lazo que unía a vuestra merced con el arcipreste de San Salvador. Esa dama se confiesa con el arcipreste de San Salvador. Al ver que era una dama, me di cuenta de que el lazo era el secreto de confesión, de que el lazo era la confesión. La dama se confiesa con el arcipreste de San Salvador y ha oído rumores de que su confesor es un clérigo amancebado y está preocupada, como es lógico. Porque si alguien se confiesa con un clérigo y oye de ese clérigo que su vida no es como debería ser, entonces tiene miedo. ¿Y de qué tiene miedo? De su secreto de confesión. En nuestro espacio del sábado de la próxima semana, de la mano del profesor Francisco Calero y de la catedrática Rosa Navarro, seguiremos abordando las diferentes teorías sostenidas por ambos estudiosos del Lazarillo de Tormes acerca de la paternidad de esta majestuosa obra de la literatura española del siglo XVI.